Bueno amigos, y para entender cómo la Cart Adash cartaginesa, es decir, esa nueva ciudad que significa ese nombre, fundada por Asdrúbal el Bello, para entender cómo prosperó esa ciudad tenemos que entender este pecio que tenéis delante. Es una réplica del Mazarrón II, ¿vale? Es un barco fenicio de transporte. Estaba al lado de otro barco muy similar a él, el Mazarrón I, que os enseñaré lo que queda de él más tarde. Y estos navíos son los que hicieron que esa nueva Cartagena prosperase, porque eran la savia que mantenía vivo el comercio en el Mediterráneo. De hecho, los fenicios son los grandes comerciantes de su tiempo. ¿Vale? Junto a aquí en España tenemos pues estos dos mazarrones, el 1 y el 2. El mejor conservado es el 2, ya lo veréis. Y otro pecio fenicio que se llama Bajo de la Campana. Y son estos navíos los que mueven todo. Este en particular movía muchísimas cosas. Cuando se hundió, pues movía plomo. De hecho, a ver si veis esos discos rotos, pues llevaba unos 2.600 kilos de plomo. ¿Y los fenicios para qué querían tanto plomo? Pues para la plata. Para extraer la plata se necesita plomo. Y este navío se hundió fondeado en la bahía de Mazarrón. Se cree que con una tormenta se llenó tanto de agua que al final se hundió a plomo, justo con el cargamento que llevaba. Y fue ese peso lo que hizo que este pecio se conservara como lo estáis viendo, ¿vale? Es una réplica, pero el original más o menos estaba así. Pero estos navíos no solo movían plomo y no solo movían metales preciosos, movían ámbar del Báltico, porque los fenicios llegaron tan arriba de Europa. Movía colmillos de elefante, marfil, un material que precisamente este barco llevaba también, pero también movía cosas más sencillas, como ánforas llenas de aceite, ánforas llenas de vino. También movía salazones, porque la costa levantina de aquí de la península es un sitio donde las factorías de salazón estaban, expandidas casi por cada sitio de la costa. Y si nos vamos un poco más al oeste, a Cádiz, de ahí se sacaba muchísimo pescado. De hecho, a día de hoy, los atunes que se sacan de Cádiz, en Cádiz, se siguen sacando como los sacaban los fenicios. Así que para que veáis que esta ciudad púnica de Cart Adash va a prosperar no solo con la minería que va a tener aquí, sino también con estos navíos fenicios, que van a ser quien lleven todas esas mercancías de un lugar a otro, y que van a hacer que Cart Adash se convierta en un centro comercial importantísimo en la península ibérica. Por supuesto, cuando la destruyan los romanos y los romanos funden su propia ciudad, Cartago Nova, van a seguir con esta práctica. De hecho, la van a maximizar, pero a unos niveles que los fenicios probablemente no hubiesen ni imaginado. Por ejemplo, me viene a la mente un pecio romano de época de Nerón, el Nau Ferrer creo que se llama, que estaba cargado con muchísimos lingotes de plomo.
que iban, y que se creen que iban a la construcción de la Domus Aurea que estaba haciendo Nerón en Roma. Para que veáis lo importante que va a ser este puerto, no solo para fenicios y cartagineses, sino posteriormente también para los romanos. Y bueno, una curiosidad sobre este pecio es que en un principio, cuando se excavó y se acabó de excavar, se volvió a cubrir para evitar que se expoliara, y se cubrió con esa especie de ataúd, ¿vale? De metal. Pero al final el mar, que manda sobre todo, estaba a punto de dañar el pecio, porque esta mampara obviamente al final la acabaría cediendo, y al final lo sacaron del agua y está en proceso de restauración. Esperemos que dentro de unos años podamos venir a volver a este museo y ver el original. Para que veáis, esa es la popa y esta es la proa. Y se encontró mirando a la costa, por eso se sabe que estaba anclado en el momento de su naufragio. Así que nada, voy a enseñaros ahora el gemelo de este barco, o lo poco que queda de él, del Mazarrón 1, que este sí le tienen aquí, porque queda muy poquito. Como os he dicho, este quedó enterrado y se preservó. El Mazarrón 1 no tuvo tanta suerte y no nos dio tantas sorpresas, porque el Mazarrón 1 estaba vacío. Y bueno, ahora vamos para donde tienen lo que queda del Mazarrón 1. Bueno, y tras haberos enseñado esa réplica del Mazarrón 2, ahora os voy a enseñar el original. Os he dicho que está en restauración, pero en el museo tienen alguna parte que ya está restaurada. Por ejemplo, este asiento y esa parte del casco son del Mazarrón 2. Pero esto es lo que queda del Mazarrón 1. ¿Por qué? Pues porque el Mazarrón 1, a diferencia del Mazarrón 2, quedó en la superficie y se degradó, quedando solo esto, que han conseguido restaurar con mucho esfuerzo. El Mazarrón 2, a diferencia de su gemelo, pues está en restauración y de momento es esto lo que está restaurado. Si volvemos otra vez, os lo podré enseñar al completo, pero es básicamente la réplica que hemos visto allí adelante. Y es esto, el Mazarrón 1 no tenía carga, por eso esto es todo lo que queda del Mazarrón 1. Y bueno, ahora os enseñaré un poco el marfil, las tortas de plomo, es decir, esos kilos de plomo que os he dicho que transportaba el Mazarrón 2, y podréis ver un poco en qué consistía la carga. Pero ya os digo que estos navíos tenían toda clase de carga y de muchas partes de Europa y del Mediterráneo. Y como os he dicho hace un momento, este es el cargamento que llevaban esta clase de barcos. Esto es marfil, no es del Mazarrón, del Mazarrón 2, sino del uno de los pecios que os he dicho antes, el debajo de la campana. Y esto es lo que llevaban, esto es marfil. Pero es que aquí también tenéis más, mirad el tamaño que tiene ese colmillo, es que es enorme. Pero es que aquí pasa lo mismo, que tiene un tamaño por lo que ya podéis saber que es carísimo. Pero es que hay más todavía. Y antes de acabar con esto, me gustaría que vieseis esta pequeña maqueta que tienen aquí en el museo de cómo estaban anclados
los dos mazarrones. Ese grande que veis es el mazarrón 2, que es el que está lleno de carga, y está fondeado, ¿vale?, frente a la costa, esa bahía en la localidad de Mazarrón. Y este navío, pues con una tormenta, le entró tanta agua junto con la carga, esos casi 3.000 kilos de plomo que llevaba, pues hicieron que se hundiese como si fuese un pedrusco que tiramos al río. Y fue esa carga la que lo conservó, porque como os he comentado antes, quedó enterrado, y esa fue la suerte que tuvo este pecio para que hoy podamos verlo. Por ahora, su réplica. En unos años igual vemos el original. Así que así estaba situado este pecio, y así quedó para la eternidad.